Bueno, yo creo que el pastor nos inspiró para la enseñanza del día de hoy. Porque precisamente quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen algún equipo de fútbol al que siguen? ¿Cuál? ¿La América? Barcelona, sí, tú. Eso. ¿Algún cantante? ¿Algún grupo de música? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie sigue a Marcus Witt o a Marcos Miel? ¿No? ¿Nada? A mí me gustaban los Lakers. No, porque empezaron a perder, entonces ahora me gustan los Clippers. Claro, a la selección de mi país es así, siempre fiel. Allá le mando mi fuerza. Pero hay millones de personas que siguen grupos deportivos, cantantes, actores, ¿no? En Colombia somos muy buenos, tenemos muy buenos ciclistas y cuando los entrevistan ellos siempre dicen, saludo a mi fanaticada, ¿verdad? Son todas las personas que los siguen y los apoyan. Y bueno, esos son los que llamamos fans, ¿verdad? Los fans, los actores o deportistas. Y hoy vamos a hablar acerca de los fans de Jesús. Los fans de Jesús. Y me gustaría que leyéramos el pasaje que vamos a estudiar en este día. Si les molesta, pueden ponerse de pie para la lectura de la palabra, por favor, una vez más. Vamos a leer en Lucas 14, versículos 25 al 27. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bueno, tomar asiento. Señor, te pedimos que esta palabra hable a nuestros corazones y que tú, Señor, traigas tu verdad, tu revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces este versículo, déjamelo ahí puesto por favor, este pasaje habla de que grandes multitudes iban con Jesús, ¿verdad? Ellos le seguían, caminaban con él, le estaban poniendo atención. Y yo creo que Jesús estaba discerniendo que estas personas le seguían quizás por curiosidad, quizás por interés, quizás por los milagros que podía hacer, quizás buscaban inspiración o alguna ayuda de alguna clase. Ellos estaban buscando algo, eran el tipo de seguidores consumidores, básicamente, es lo que estamos viendo acá. Y Jesús entonces se detiene y les da este mensaje. Ahora, el mensaje, si miras en el boletín, son 3 versículos que leímos. Dime tú, de los 3 versículos que leímos, ¿cuántas veces dice, no puedes ser mi discípulo? ¿Cuántas veces dice? ¿Ah? Lee tu versículo ahí en el boletín. 2 veces. En 3 versículos. Lo cual nos estaba hablando de que él está haciendo un énfasis aquí acerca de quién puede ser su discípulo, ¿verdad? Él no está buscando simpatizantes. Él está buscando discípulos. Y un discípulo es mucho más que un fan. Un discípulo realmente quiere ser como su maestro. Y el discípulo entonces está buscando formas de agradar, de seguir, de aprender acerca de su maestro, ¿verdad? Y sabes que de ser discípulo no se logra solamente con oír sermones. Es algo en la vida práctica, es algo real. Hoy, sin embargo, nosotros usamos el término cristianos, ¿verdad? Cristiano para arriba y para abajo, cristiano cultural, cristiano comprometido, cristiano nominal, cristiano serio. Pero si te pones a mirar la Biblia, en ninguna parte Jesús habló de cristianos. El único término que él está diciendo es discípulos, no más, discípulos. Y eso es lo que Jesús está buscando, discípulos. Él está llevando a esa multitud y le está diciendo, así es como ustedes pueden ser mis discípulos. Entonces, hoy quiero que veamos 3 puntos acerca de este pasaje que leímos. Y el primer punto es que fanático es diferente de discípulo. Puedes tomar ahí las notas en tu boletín si quieres. El primer punto dice, ser
fanático es ser diferente de ser discípulo. Y las multitudes que estaban siguiendo a Jesús se pueden comparar con las multitudes que siguen a grupos deportivos o a actores, a cantantes, ¿verdad? Son los fans, ¿no? Entonces los fanáticos compran la camiseta del equipo, se pintan la cara, hacen lo que sea para representar a su equipo, ¿verdad? Para darles ánimo. Pero es interesante, interesante también que hay fanáticos que no solamente se pintan la cara, sino los hay de todas las edades. Si nos muestras ahí las fotos que encontré, el que tiene el fanático de todas las edades, los chiquiticos, a mí me gustaron. Pero hay algo interesante con los fanáticos, y es que los fanáticos no son los que juegan. Ellos solamente van a ver el juego, pero ellos no tienen que sudar, no tienen que correr, no tienen que estar practicando día y noche, subiendo, alzando pesas, madrugando, levantándose temprano, nada de eso, ¿verdad? Los fanáticos saben las estadísticas de los jugadores, pero no conocen a los jugadores. Y así hay fanáticos de Jesús que saben mucho acerca de Jesús, pero no conocen a Jesús. Ahora, los fanáticos, algo muy interesante es que animan a su equipo mientras que las cosas salen bien. Pero si las cosas no salen como ellos quieren, es cuando vemos al fanático ese que está así que explota, porque parece que las cosas no les fueron bien al equipo, ¿no? O simplemente ya de hecho le voltean la espalda al equipo, ¿verdad? Esos son los fanáticos. Así pasan muchas veces. Es algo interesante. Por ejemplo, a mi esposo, a él le gusta mirar partidos de fútbol y de básquetbol. Pero si tú le preguntas a él por qué equipo va, la respuesta que da es por el que gane. Esa es su respuesta. Ese es el tipo de fanático que él es. Y a veces es tremendo porque en la iglesia parece que nos hemos vuelto como un estadio de fútbol en los cuales los domingos se abre la iglesia, el estadio, los fanáticos vienen, le echan porras a Jesús, pero después se van y no están muy interesados en obedecerle. Tristemente muchas veces se ve eso. Yo sé que no pasa en esta iglesia, gracias a Dios, pero hay iglesias donde eso pasa, ¿verdad? Y son de las personas que quieren estar cerca de Jesús, pero no tan cerca como para que tengan que comprometerse mucho con él, ¿verdad? Entonces a veces los fans de Jesús tratan de negociar con Jesús y son los que le dicen: Jesús, yo quiero seguirte, pero no me pides que ayude a los pobres, o no me pidas que perdone a las personas que me han ofendido, porque a mí me han hecho cosas bien serias. No me pides que guarde el sexo para el matrimonio, porque yo no me puedo contener. No me pides que dé dinero a la iglesia, porque a mí me toca bien duro para ganarme el dinero. Y no me pides que vaya regularmente y ayude en la iglesia. Eso es más o menos el tipo de fanáticos de los que podemos hablar acerca de Jesús. Los fans le dicen a Jesús: yo te amo y yo te sigo, pero no hagamos la relación exclusiva. ¿Saben a qué me refiero? Entonces los fans de Jesús son los que le dicen a Jesús: yo estoy ok, es ok si tú me haces algunos cambiecitos pequeños, pero resulta que Jesús quiere completamente cambiar sus vidas. Los fans están de acuerdo con que haya algunas pequeñas mejoras, pero resulta que Jesús está en el negocio de completamente volverles la vida de arriba abajo. O un fan puede decir: sí, un poquito de maquillaje por aquí me queda bien, pero Jesús quiere darles un cambio de imagen total. Los fans quieren que Jesús los inspire, pero Jesús quiere darles que ellos vengan a someter su vida a Él. Entonces, ¿sí estamos viendo la diferencia entre un fan y un verdadero discípulo? Y la vida, hermanos, se reduce a esta pregunta: ¿eres un discípulo de Jesús? La pregunta no es si eres un fan de Jesús, no es si eres un asistente a la iglesia, no es si eres un admirador de Jesús.
La pregunta que nos está haciendo es, ¿eres un discípulo de Jesús? ¿Soy yo un discípulo de Jesús? Esa es la pregunta que nos tenemos que responder. Y sabes que yo creo que todo discípulo es un fan. ¿Sí? Porque, ¿qué es un fan? Es una persona que es un admirador de una persona, de un equipo, es un admirador entusiasta. Es lo que es un fan. Entonces, todo discípulo empieza siendo un fan y puede continuar siendo un fan, pero un discípulo es mucho más que un fan. Mucho más que un fan, porque un discípulo está buscando una relación con su maestro, quiere llegar a ser como su maestro, está buscando aprender de él, le pone cuidado a todos sus mensajes, está escuchándolo, lee su palabra, se somete a él, quiere agradarle, quiere aprender de él, quiere llegar a ser como el maestro. Eso es un discípulo. ¿Estamos? ¿Amén? Eso es lo que un discípulo es. Es alguien que quiere llegar a ser como su maestro. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia que puede volverse un poco como aterrador cuando lo leemos, porque es bastante desafiante, y es en Mateo 7, 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Wow. Este es un pasaje tremendo, porque Jesús ahí está diciendo que va a llegar un día en que todos estos seguidores van a llegar delante de él y él les va a decir: yo no los conozco. Y ahí van a descubrir que eran solo fans. Por eso es que este pasaje es bastante serio. Porque es que sabes que la forma en que muchos siguen a Jesús no tiene ninguna diferencia de cómo seguimos a un equipo de fútbol, o a Jennifer López, o Lionel Messi. No hay ninguna diferencia. Por eso el pasaje es aterrador. Es como que si yo digo: yo soy vegetariana, pero tú me ves comiendo carne, me va a preguntar: ¿y no creen que es vegetariana? Y yo te voy a decir: sí, yo hace 20 años me convertí en vegetariana, pero todavía como carne. Eso no hace sentido, no, como que no va, ¿verdad? Y a veces así actuamos cuando somos cristianos y decimos: sí, yo soy cristiana porque yo hace 20 años le entregué mi vida a Jesús. Pero lo que yo quiero decir cuando digo que yo soy cristiana es que hoy, todos los días, por el resto de mi vida, estoy comprometida a ser más y más como Jesús. Ese es lo que yo quiero llegar a ser. ¿Amén? ¿Cuántos aquí de verdad quieren decir eso en sus vidas? Que el ser cristiano para mí no es algo que yo tomé una decisión hace 20 años y ya se me olvidó, sino es una decisión que yo hago hacia mi futuro. De hoy y para adelante, yo quiero ser más y más como Jesús. Ese es el llamado del discípulo. Es un estilo de vida por el resto de nuestras vidas, de llegar a ser como Jesús. Por eso es, como me enseñaron a mí cuando pequeña, es: nadie se gradúa de ser cristiano. No en esta vida. Ninguno de nosotros un día va a llegar a recibir hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Por lo tanto, como no vamos a graduarnos de ser cristianos en esta vida, quiere decir que siempre vamos a tener campo para crecer más en nuestro llegar a ser como Jesús. Todos los días somos desafiados a ser más y más como Jesús. Y ese es el llamado de un discípulo. Ahora, Jesús está llamándonos a ser discípulos, pero que quede claro que Él de todas maneras estaba dándole la bienvenida a los fans. No es que estaba diciendo: si solamente ustedes me siguen allá de la distancia. No, Él les estaba diciendo lo que Él quería, que llegaran a ser discípulos. Pero los fans estaban bienvenidos. Algunos en la iglesia puede que solamente sean fans, están interesados en aprender más de Dios, en conocerle más, y está bien, pueden seguir aprendiendo. Pero va a llegar el día en que Jesús les va a hacer una confrontación y les va a decir: hey, ¿quieres ser mi discípulo? Y para algunos quizás hoy es ese día. Entonces, esto es la diferencia entre un fan
y un discípulo. Segundo punto que quiero hacer es que Cristo debe ser nuestra prioridad número 1. Cristo debe ser nuestra prioridad número 1. Voy a volver a leer ese pasaje en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que es una cosa seria lo que está haciendo Jesús aquí. Imagínate, todas las multitudes están viniendo detrás de él y él se pone a decir, aborrece a toda tu familia y ahora sí sígueme. Está haciendo la cosa bien difícil para seguirle, ¿no? O sea, queda clarísimo aquí que Jesús no estaba buscando simplemente fans, porque de la manera que lo estaba diciendo no iba a suceder. ¿O fue que a Jesús de pronto le faltó tomar un curso de mercadotecnia o relaciones públicas? ¿O qué pasó ahí? ¿Ah? No estaba haciendo fácil la cosa. Por el otro lado, pareciera que Jesús estuviera contradiciendo la Biblia, ¿no? Eso de que aborrece a tu familia. Que la Biblia habla de que debemos amar a Jesús, de que Dios es todo amor, de que nos amemos los unos a los otros, de que honremos a padre y madre. Y aquí Él está diciendo que debemos aborrecer a toda nuestra familia. ¿Será que Jesús estaba contradiciendo la Biblia? ¿Sabes qué? Hay hombres que dicen, no, Él no estaba contradiciendo la Biblia, por eso es que yo aborrezco a mi suegra. Pero en realidad en el idioma original, esa palabra que se utiliza ahí para aborrecer tiene dos significados, que puede ser un lado el de odiar activamente o puede ser el de odiar comparativamente, que es el uso acá. Que en comparación el amor por nuestra familia debe parecer odio. ¿Sí ven la diferencia? ¡Wow! Ese es el tipo de amor que Jesús nos está llamando a tener por Él. Por eso hay versiones de este pasaje que dicen que, más bien dice, debes amarme más que a tu familia y más que a ti mismo. Entonces Jesús lo que está diciendo es, debemos amarle a Él más, mucho más que a cualquier persona o a cualquier cosa en esta vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes. Él fue el que pagó el costo por nuestros pecados, no fue ninguno de nuestros familiares. ¿Amén? Entonces, no podemos amar a alguien más que a Jesús si queremos ser sus discípulos. Ahora, normalmente no hay conflicto entre amar a Dios y amar a la familia. ¿Por qué habría conflicto, verdad? Pero resulta que sí, que a veces hay tensiones cuando alguien de nuestra familia nos quiere hacer como debilitar en nuestro seguir a Jesús. Ay, no seas tan exagerado, tienes que estar buscando a Dios todos los días, que es eso leer la Biblia, ¿verdad? Puede que haya tensiones con algún familiar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿a quién vamos a seguir? Porque si nosotros accedemos a lo que dice el familiar, de que no seamos tan fanáticos con Jesús, pues a la verdad terminamos ni agradando al uno ni agradando al otro, porque si accedemos a lo que nos están pidiendo nuestros familiares, entonces no, estamos diciendo, sí, Jesús no valía la pena, y ese familiar nunca va a llegar a los pies de Cristo. Más por el otro lado, pues no estamos agradando a Dios porque hemos puesto a una persona por encima de Él, ¿ves? Entonces nuestro llamado es a agradar a Dios por encima de nuestra familia. Por eso es que Jesús está buscando a aquellos que están dispuestos a amarle más que a todos. Y la pregunta es, ¿hay alguien aquí que quiera seguir a Jesús así? ¿Alguno de ustedes se atreve a levantar la mano? No va a ser fácil, pero es el llamado que Dios nos hace, por buenas razones. Ahora, no estoy diciendo que debemos deshonrar a nuestros familiares o padres. Todos somos hijos acá, ¿verdad? Aquí todos somos hijos. Y la Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres y honrarles. Y debemos honrar a nuestros padres hasta que solamente si la voluntad de tus padres se cruza con la voluntad de Dios, ahí tú decides hacer la voluntad de Dios. Y yo me recuerdo cuando acepté al Señor, estaba todavía en casa como adolescente
Y cuando llegué a mi casa y les conté a mis padres que ahora había aceptado a Jesús, eso fue como haber botado la bomba atómica. Inmediatamente mi mamá empezó a llorar y me lloraba por días y días y días porque según ella yo la había deshonrado, había negado a padre y madre, porque el cambiar de religión era lo peor que se le podía hacer a un padre. Y mi papá pues decía, si usted sigue allá yendo a ese grupo y le pasa algo, no venga aquí a pedirme ayuda porque usted me ha deshonrado. Y fue solamente por la gracia de Dios que pude seguir obedeciendo al Señor. Y a medida que conocía más a Jesús, terminaba amando más a mis padres, porque ese es el llamado de la Biblia. Entonces yo era desobediente, yo era rebelde, yo los trataba mal, y empecé a darme cuenta que yo tenía que arrepentirme, tratarlos bien, obedecerles, someterme a ellos, honrarles, y eventualmente ellos se dieron cuenta de que tenían una mejor hija ahora que antes. Y con los años terminaron aceptando a Jesús. Entonces, en realidad, el Señor sabe por qué nos está pidiendo que le amemos más a Él que a nuestros familiares. Con las esposas se sucede algo similar. Si una esposa cristiana tiene un esposo que no es cristiano, el esposo puede decirle, no me va a la iglesia, ¿verdad? Eso sucede muchas veces. ¿Y qué debe hacer esta esposa entonces? Bueno, primero que todo, orarle a Dios para que le dé la capacidad de ser la mejor esposa que pueda, la más amorosa, la más sumisa, la más suave y dulce con su esposo. Y luego decirle, mi amor, es porque sigo a Jesús que yo soy tan buena mujer como la que tienes. Te conviene que yo vaya a la iglesia. De hecho, yo en Colombia, una de las hermanas en la iglesia, eso le pasó a ella, que el esposo le dijo, no va a la iglesia. Y esta mujer empezó a orar y a ayunar. Dijo, Señor, yo quiero ir a la iglesia, yo me someto a esta situación ante ti. Y se puso en el proyecto de conquistar a su esposo, de amarlo, de ser dulce con él, de seducirlo de todas las maneras posibles, de ser la mejor mujer para su esposo. Y lo que resultó pasando es que el esposo no solamente le dijo que sí podía ir a la iglesia, sino que él también quería ir a la iglesia. Y eventualmente este hombre se volvió uno de los pastores de la iglesia. O sea que amar a Jesús más que a cualquier otra cosa en el mundo trae beneficios, no solamente para el futuro, sino para nuestra vida actual. Amén. Y ese es el llamado que Jesús nos está haciendo a nosotros. Que amemos a Dios mucho más que a cualquier cosa en nuestra vida. Entonces, amar a Dios más que la familia, que nosotros mismos debe ser la prioridad número ¿qué? Número 1 en nuestra vida. Y el tercer punto que quiero hacer es que debemos llevar nuestra propia cruz. Debemos llevar nuestra propia cruz. Dice ahí ese versículo 14-27 de Lucas, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora, la cruz simbolizaba vergüenza, dolor, muerte. Era un instrumento para matar criminales. Y ahí fue donde Jesús murió crucificado por nuestros pecados. Ahora, si miras bien ese versículo, si me lo dejas ahí, por favor, el versículo dice, pregunta, ¿cuál cruz está diciendo Jesús que tomemos? ¿La de él? ¿La de él? No puede ser la de él porque solamente Jesús puede cargar los pecados de todo el mundo. ¿Está diciendo que tomemos la cruz del vecino? No, es una relación personal. ¿Qué cruz está diciendo que tomemos? Nuestra propia cruz. Y aún así es difícil, porque nuestra mentalidad es, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué se han creído? Pero eso es el llamado a Jesús. Ahora, llevar la cruz no significa cargar un crucifijo en el cuello. ¿Qué estoy llevando mi cruz? No. Llevar la cruz no significa que si tienes una enfermedad, esa fue la cruz que Dios te dio. Porque hay personas que dicen, esta enfermedad es la cruz que Dios me dio en llevar a mi vida. Hay gente que dice, esta pobreza en la que ando, esa es la cruz que Dios me dio a cargar. No,
no se trata de cosas tan superficiales como esas. No, eso no es cierto. La cruz de Cristo, llevar la cruz de Cristo, significa que yo ahora rindo todos mis deseos delante de Él, que ahora ya no ando siguiendo los deseos de mi naturaleza pecaminosa, que ahora me someto a Él, estoy dispuesta a dejar toda actitud de odio, de orgullo, de mentira, que ahora estoy dispuesta a servir a otros, aunque no me lo agradezcan, que ahora estoy dispuesto a que si en el trabajo me piden que haga algo ilícito, yo estoy dispuesta a renunciar a ese trabajo. Estoy dispuesta a que si hay un amigo que es una mala influencia en mi vida, yo voy a alejarme de él. Estoy dispuesto a renunciar a todo. Y eso es llevar la cruz de Cristo. Renunciar a todo. Por eso es un camino estrecho. Ahora, no significa que no tienes voluntad y planes y deseos y anhelos en tu vida, pero significa que todo eso es sometido a la voluntad de Dios. Es diferente. Entonces, para llegar a seguir a Jesús debemos renunciar a todo. Ya no podemos ser nuestro propio maestro, nuestro propio gobernante, nuestro propio rey, porque sabes que solamente hay un rey y solamente hay un reino de Dios. Amén. Y nadie puede entrar al reino de Dios si todavía eres tu propio rey. Es obvio, ¿verdad? Y me gusta lo que dice Pablo. Pablo en muchas cosas, en muchos lugares nos habla versículos donde muestra cómo él era un verdadero discípulo. Y en Filipenses 3:8 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Él está diciendo, yo soy un discípulo de Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Todo me vale nada para seguirlo a Él. Es un privilegio, es de incomparable valor el conocer y a seguir a Cristo Jesús. Y este es nuestro llamado, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos deseosos de seguir a Cristo? Porque, wow, el llamado no es fácil. Esta es la actitud de un discípulo de Cristo, donde todo es basura comparado con seguirlo a Él. Por eso es que Jesús nos está llamando a dejarlo todo: familia, trabajo, herencias, agendas, deseos, sueños, ambiciones, talentos, todo, dejarlo todo para Él, porque ese es el privilegio más grande que tenemos, poder seguir al Rey de Reyes por el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se refleja eso en nuestra vida diaria? Bueno, si el vecino te injuria por ser cristiano, no le pagues con la misma moneda, bendícelo. Si el compañero de trabajo se ganó el ascenso por la idea que tú le diste, no dejes de hablarle, sigue orando por él, compartiéndole. Si estás tan estresado en el trabajo que llegas a casa y quieres explotar con tu familia, detente por un minuto, pregúntale a Jesús, dame tu espíritu y cómo quieres que yo trate a mi familia. Por eso el ser discípulo no es solo para los domingos, es un llamado a tiempo completo, donde cada día estamos reflejando más a Jesús. Por eso aquí en la comunidad Viña hablamos de CPR. ¿Quién se acuerda qué es CPR? Gracias, hermano. Hablamos de crecimiento, que es nuestro crecimiento con el Señor. Hablamos de pasión, de ser cada día más emocionados de que estamos en el privilegio de seguir a Jesús. Y hablamos de crecimiento, de relación, de poder impartir a otros lo que hemos recibido y así hacer del mundo un lugar mejor. Ese es nuestro llamado, nuestra visión en la iglesia. Ser discípulo es un proceso que va creciendo de día en día. Y muchas veces vamos a fallar. Eso tengo por seguro. Pero ¿qué hacemos cuando fallamos? Nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos ayude para obedecerle mejor la próxima vez, ¿verdad? Eso le pasó a los discípulos, los primeros discípulos. Los primeros discípulos Jesús los llamó, ellos le siguieron, pero igual todavía venían con vanidades, con dudas, con incredulidad, con amarguras en su vida. Y poco a poco empezaron a cederle más y más el primer lugar a Jesús en sus vidas, hasta que terminaron entregando sus propias vidas. Como resultado, cambiaron el mundo.
cambiaron el mundo. Entonces, para ser discípulos de Jesús, debemos cargar, ¿cuál cruz? Nuestra propia cruz. Nuestra propia cruz. Entonces, en conclusión, hermanos, hemos visto los 3 puntos que quería mencionarles en esta tarde. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿O quizás solo un fan? Que no nos pase como en esa iglesia que un día el pastor estaba a punto de empezar a predicar. Cuando entran 2 hombres encapuchados y con metralletas, se paran en la mitad de la iglesia y dicen: el que esté listo a tomar una bala por Jesús, que se quede sentado. Inmediatamente todos volaron en zapaticas. ¿Para dónde me llevan? Se atropellaban allá a la salida. Quedaron como 3 personas sentadas. Y entonces los hombres bajan las armas y dicen: pastor, ya se fueron todos los fans, ahora sí puede empezar el servicio. Que no nos pase así, hermanos. Me gustaría que termináramos leyendo juntos nuevamente el pasaje. Si me puedes colocar todo el pasaje, por favor. Leámoslo juntos. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Cada uno de nosotros sabe que en diferentes áreas de nuestra vida todavía somos fans. Ya, honestamente, porque todavía no somos perfectos, ¿verdad? Honestamente, en cada área de nuestra vida hay áreas en las cuales todavía no estamos rendidos completamente a la voluntad de Dios. Y ahí es donde Jesús nos está llamando. Jesús ve que estamos siguiéndole a la distancia. Y no queremos un compromiso total, que todavía no hemos rendido nuestras propias cosas. Y Jesús entiende. Pero por eso es que Él hoy nos está llamando. Jesús no quiere solamente ser parte de tu vida. Él quiere que ser el propósito de tu vida y estar en el centro de tu vida. Este es el deseo de Dios. Jesús quiere que le amemos tanto que en comparación cualquier otro amor es casi como odio. Jesús anhela que nosotros tomemos nuestra propia cruz y le sigamos. Y le sigamos. Y así seremos sus discípulos. Ahora tú me puedes preguntar: bueno, ¿y por qué quiero yo sufrir tanto? Porque eso suena como a sufrimiento, ¿no? ¿Qué voy a ganar yo si hago eso? Y eso en realidad sería todo un nuevo mensaje de hablar de la ganancia de seguir a Cristo. Pero para empezar, déjame decirte que todas las cosas que nosotros anhelamos en esta vida, amor, aceptación, dinero, fama, influencia, todas esas cosas se acaban, son temporales, no duran mucho. No solamente eso, sino que realmente no nos satisfacen completamente. Es como echarle cosas a un barril sin fondo. Nunca se llena. En cambio, lo que ofrece Jesús es de larga vida, es eterno. Jesús nos ofrece una satisfacción completa en nuestras vidas, en esta vida, con propósito, pero también nos ofrece, lo más importante, vida eterna, salvación, perdón de pecados, transformación de nuestra vida, una serie de tesoros que no se los comen el hollín y que no se nos pueden robar ni aquí ni en el futuro. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Este es el tipo de cosas en las que yo estoy interesada. ¿Y ustedes? ¿Está bien? ¿No? ¿No? Hermanos, ¿dónde estamos? ¿Estamos interesados en las cosas temporales o en los tesoros eternos? El Señor nos está llamando a que seamos sus discípulos. Jesús está con sus brazos abiertos, llamándonos, diciendo: hey, yo sé que tú eres fan, pero ven, quiero que seas mi discípulo. Entonces, te quiero invitar para que despiertes a tu vecino, ¿están dormidos? Y tomes ahí tu boletín.
Ahí en el boletín, al final, hay una pregunta que dice, ¿qué es algo que puedo dejar o cambiar hoy para ser discípulo de Jesús? Toma un minuto y reflexiona. ¿Qué es algo que el Señor te está llamando? En un área de tu vida en la cual quizás eras fan o eres fan, el Señor te está llamando a ser discípulo. Los que nos están mirando a través de las redes sociales, la pregunta es, ¿qué es algo que puedo dejar o cambiar hoy para ser discípulo de Jesús? Medítalo. No voy a llamar a nadie aquí al frente, pero ahí donde estás, toma estos segundos para meditar. ¿En qué cosas el Señor me está llamando a dejar de ser fan y empezar a ser discípulo?